El movimiento feminista hoy busca garantizar derechos reales a las mujeres del mundo y por lo tanto lo que estamos evidenciando es su tercera ola en el mundo real. Una ola que ya no solamente busca que las mujeres sean titulares de derecho, como ocurría por ejemplo en los 70s, sino que ahora busca un empoderamiento real de las mujeres como actoras dentro de su realidad, y es por eso que consideramos que esta moción debe ser aprobada. Somos el movimiento feminista y estamos mirando qué sería más beneficioso para nosotros. Es decir, si aprobando esta moción vamos a obtener mayores beneficios reales y modificar el status quo de manera positiva respecto al movimiento, que manteniendo la posibilidad de que hombres y mujeres puedan dirigir el movimiento. Simplemente la dirección se va a referir al liderazgo y en este caso pues del movimiento, pero eso no excluye de ninguna forma la participación de los hombres dentro del movimiento, y es algo que desde el gobierno necesitamos que quede claro, y es que no estamos limitando en ninguna forma la participación de los hombres, porque reconocemos que el movimiento feminista aboga por la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, como el status quo actual implica que las mujeres siguen siendo discriminadas y que el status quo actual implica que no hay una efectividad de igualdad real en el mundo, consideramos que esta medida debe ser adoptada. Antes, cuéntame, Valeria. Sí, es que precisamente es lo que acabas de decir. El feminismo va mucho más allá
participación dentro del movimiento y sus derechos igual podrán ser luchados y avalados. Sin embargo, ante el status quo tan problemático que es el problema real de las mujeres hoy en día, tenemos que actuar como un movimiento y es nuestra responsabilidad. Y en tercer lugar, respecto de un argumento de coherencia del movimiento mismo. Sí, el movimiento lucha y surge como una lucha respecto de la igualdad entre hombres y mujeres y se encarga de los problemas diarios de estos y es en mayor medida respecto de las mujeres y se presenta la desigualdad en el status quo puntualmente respecto de las mujeres en mucha mayor medida. Lo que consideramos es que es coherente que el movimiento reaccione al respecto. Si una mujer es actora de su realidad social en mayor medida porque logra acceder a un cargo directivo en el movimiento feminista, lo que hace no es más que materializar esa idea de lo que les hablaba al principio, que es la tercera ola del feminismo, una ola que busca no solamente que las mujeres sean titulares de derechos, sino que sean unas actoras decisivas en el campo político y social, y por lo tanto lo que tenemos acá es que existe una necesidad efectiva de que las mujeres tengan las herramientas para participar de manera efectiva, garantizando sus derechos y no tengan al intermediario hombre que suele ponerse para que las políticas de las mujeres sean efectivamente aprobadas, que es lo que vemos y lo que hemos visto dentro de la historia del movimiento. Y es por eso que estamos muy orgullosos de proponer, y es por eso que consideramos que de cualquier forma debe ser adoptada porque trae muchos más beneficios para el movimiento. Muchas gracias, Paula. Damos paso entonces al discurso del primer líder de oposición. Recuérdenos por favor su nombre, estimado. Ahí va, García. Gobierno, oposición, nos encontramos con la siguiente moción. Esta casa cree que el movimiento feminista debe ser dirigido exclusivamente por mujeres. Esta bancada le va a aprobar dos cosas. ¿Por qué no en movimientos feministas y por qué no solo por mujeres? En primer punto vamos a ampliar lo que es la definición de movimiento feminista, incluyendo simplemente dos objetivos. Una, que es flexibilidad de roles y equilibrio y efectivamente trato equitativo. Partiendo entonces de este punto voy a pasar efectivamente a poner la problemática real que se vive en el status quo. ¿Cuál es la desigualdad? La no aceptación de la mujer, por supuesto, por parte de los varones y efectivamente una discriminación hacia las mujeres y asimismo no desempeñar o no un trato equitativo efectivamente para estos dos géneros. En primer punto vamos a pasar con las refutaciones de los argumentos paupérrimos que nos presenta lo que es la primera ministra. En primer punto nos dice materializar los ideales. ¿Cuál es ese ideal? La igualdad. Pero efectivamente si se materializa, ¿no sería más coherente efectivamente dándole la oportunidad a los hombres que tomen lo que son estos cargos? Porque aquí se está materializando efectivamente lo que es la igualdad dentro de estos movimientos. Y después ella nos dice, es que va a haber un impacto en donde la sociedad va a decir, mujer, tú sí puedes con estos cargos, pero no sería mejor efectivamente decir, mujer, tú sí aceptas a los hombres por igual, efectivamente. Y es ahí donde vemos que no deberían de ser liderados simplemente por mujeres. Vamos entonces a refutar su segundo intento de argumentación donde nos dice mayor identificación. ¿Cuál es la problemática real del status quo? Mujeres efectivamente rechazadas por hombres. Si la mujer lidera lo que es el movimiento, será aceptada simplemente por las mujeres. Pero ¿qué pasa cuando tenemos efectivamente este trato igual de roles en que efectivamente los hombres pueden tener este cargo? Efectivamente tiene un impacto más diverso, efectivamente, porque el hombre así podrá impactar a los hombres, podrá transmitir lo que es la idea y no simplemente irá dirigido a lo que son a las mujeres, sino efectivamente a un campo más abierto, que eso lo explicaré con un argumento efectivamente de la oposición. Y para tumbar todo su caso nos habla sobre la coherencia, donde nos dice que bueno, el movimiento y demás, ¿cuál es el objetivo del movimiento? Efectivamente lo que es la igualdad. Pero si solamente estamos permitiendo que las mujeres estén liderando lo que es estos movimientos, estamos siendo incoherentes con lo que buscamos desde adentro del movimiento, porque no estamos permitiendo efectivamente que los hombres dirijan lo que son estos movimientos. Adelante por su punto. Sí. Mire, le voy a explicar de la siguiente manera. Si usted no permite que efectivamente hombres entren a liderar los que son estos movimientos, ya no solo va a existir la desigualdad en el status quo, sino también dentro del movimiento. Es ahí efectivamente donde queremos resolver este punto. Una vez entonces tumbado lo
texto tan débil que nos presenta lo que es el primer ministro, voy a pasar efectivamente a poner mis argumentos efectivamente en tela de juicio. Y el primero es, esta medida es adecuada por la reafirmación del objetivo. Y efectivamente aquí probamos la primera carga de la prueba que efectivamente dijimos por qué en movimientos feministas. Y partimos de la afirmación efectivamente plausible porque ¿cuál es el objetivo del movimiento feminista? Evidentemente proyectar y así mismo buscar lo que es una igualdad. Entonces, si se le está prohibiendo efectivamente el acceso a lo que es el hombre de liderazgo en estos cargos, se está yendo en contra del mismo objetivo, porque el objetivo dentro del movimiento es la igualdad efectivamente fuera del status quo. Pero eso efectivamente se lo contesté con un punto de información que al momento de estar efectivamente aceptando hombres, también está viendo igualdad de roles, por supuesto, equidad efectivamente dentro del movimiento. Entonces esto que proyecta una reafirmación del objetivo que efectivamente se está buscando por los movimientos feministas. Entonces ese es efectivamente el primer argumento donde partimos, que esto es adecuado para lo que es el status quo. El segundo argumento planteamos que es necesario porque promueve la empatía a diferentes núcleos. Como bien ya les había establecido, ¿cuál es la problemática? La problemática es que existe la mujer rechazada por parte del hombre. Entonces, si solamente se encargan líderes feministas, efectivamente mujeres, el impacto simplemente va a ir para lo que son las mujeres. Pero ¿qué pasa si metemos a lo que son hombres que lideren estos movimientos? Ya no simplemente va a ir por las mujeres, sino también va a ir dirigido hacia los hombres. Y esta función es que al momento de que se acepta un ideal, ¿cómo efectivamente se acepta? A través del convencimiento del otro sector. Entonces es más fácil para el hombre convencer a un hombre efectivamente de lo que está creyendo y lo que está defendiendo, que una mujer llegue con un discurso feminista hacia un hombre. Ahí de plano efectivamente tenemos un rechazo del primer punto. Y es donde partimos que más bien un hombre es más fácil efectivamente el impacto. Y es por eso que esto nos lleva a la conclusión de que es necesario que aquí resolvemos la segunda interrogante, señores del jurado, que nos pusimos como cadena de prueba, que es por qué decir que no solo por mujeres, porque esta medida que nosotros queremos implementar impacta efectivamente de una manera más holística, es decir, a todos evidentemente, tanto las mujeres como los hombres. Y mi último argumento, no antes efectivamente de tomar ese punto. El primer público que tú tienes que llegar es a las mujeres que todavía no son capaces de poder dedicarse a ellas mismas de empoderarse. Le voy a contestar. Yo creo que ninguna mujer es necesario que le explique efectivamente o que se sientan atraídos o tratar de captar la aceptación, porque todas las mujeres quieren igualdad. Entonces lo difícil es el sector hombre de convencernos sobre este movimiento, y es por eso que queremos efectivamente hombres que lideren lo que son estos movimientos. Así es como tumbo de fácil y sencillo su punto de información. El tercer argumento es el impacto social. Y aquí vemos cuál es el mecanismo de los movimientos. Si bien es cierto los movimientos que son en LGBT, lo que son los homosexuales, imaginemos si solamente estuvieran liderando este movimiento los que son homosexuales. Homosexuales proyecta a lo que son homosexuales. Sin embargo, movimiento de mujeres proyecta lo que son movimientos de mujeres. A su vez vemos que en un movimiento que efectivamente están los dos roles, tanto hombres como mujeres, proyecta tanto a los dos receptores que son hombres como mujeres. Por tanto, entonces nos conlleva a que hay un mayor impacto social y por ende se puede resolver efectivamente lo que es la problemática que nos hemos planteado. Señores del jurado, ¿qué hizo este líder de oposición? Primero, se refutó de manera contundente efectivamente los argumentos que nos pone el primer ministro. Asimismo, se amplió la definición, que metimos la palabra flexibilidad de roles y trato equitativo. Y a partir de ahí, efectivamente, pusimos los dos argumentos. Es adecuado por la reafirmación del objetivo. Segundo, es necesario por promover la empatía en diferentes núcleos. Y el tercero, que es el impacto social aún más grande. Partiendo entonces, efectivamente, de estos argumentos y lo dicho por este líder de prisión, es por el cual les pido un punto para la acta de gobierno. Gracias, vamos a pasar por favor a la seleccionadora, luego nos recuerda su nombre.
entendemos que el movimiento feminista tiene distintos objetivos, pero tiene unos objetivos principales que acuden a la urgencia del status quo, que es la no aceptación de la mujer en los cargos de dirección, y unos objetivos secundarios, como es los problemas de machismo que viven los mismos hombres y que se ven de manera mediana en la sociedad. En esa medida, como nosotros resolvemos o atendemos o beneficiamos los objetivos principales sin detrimentar de manera tan grave como lo quiso probar el anterior orador, nosotros creemos que esto le trae más beneficios al movimiento. Primero voy a refutar lo que nos dijo el anterior orador. Lo primero que nos trae, el primer argumento, y es que esto es coherente con el objetivo, porque dice que el objetivo quiere fomentar una igualdad entre hombres y mujeres, pero es como cuando la moción anterior nos plantaba una medida de discriminación positiva. Tú no ves en la sociedad esa igualdad y vemos a la mujer en una desigualdad y en una vulnerabilidad frente al acceso de cargos públicos. En esa medida tú debes tomar acciones más allá, que no solo perpetúen un status quo de igual a igual, porque el mensaje no ha sido tan efectivo, sino que visibilicen a la mujer en la sociedad, y más por los dirigentes que son íconos del movimiento. Luego nos dice que esto podría generar empatía en diferentes núcleos, y primero recordémosle la moción: los hombres pueden participar en el movimiento feminista, no se les está excluyendo en ningún momento, y por eso pueden seguir siendo empáticos, pero más allá de eso, vemos que hay mujeres que hoy en día no conocen el movimiento feminista, no se empoderan de él, creen y lo confunden con lo que es más llamado en la sociedad el embrismo, que es la superioridad de la mujer por sobre el hombre. Entonces vemos que es un movimiento bastante contaminado en esa medida, y que todavía no tiene el apoyo de todas las mujeres. En esa medida tenemos que hacer visible a la mujer dentro del mismo movimiento, y eso lo hacemos mediante sus dirigentes. También nos hace una vaga analogía con lo que son los homosexuales y los movimientos homosexuales en la sociedad, y es que este es un punto que nos da la razón, porque en la mayoría del mundo los homosexuales dirigen su propio movimiento porque entienden que necesitan visibilizarse en la sociedad, que necesitan ser un foco y un objetivo de atención en la sociedad mediante sus mismos dirigentes, sin excluir que personas heterosexuales los apoyen, como sería en este caso, que los hombres apoyen a las mujeres o participen dentro del movimiento feminista. Lo que nos dice, o las refutaciones que nos presentan nuestros argumentos, siéntate por favor un momento. Primero presentamos un argumento que se evidencia la igualdad real, y frente a esto nos dice, enviamos el mensaje de: oye, tú mujer no aceptas a los hombres dentro de tu movimiento, tú mujer los excluyes de tu movimiento, pero es que la mujer en ningún momento rechaza a los hombres, la mujer en ningún momento los está excluyendo. ¿Por qué? Porque no solo les permite participar, sino que les envía el mensaje al hombre de: oye hombre, yo también te puedo representar como mujer, no te estoy olvidando de la sociedad. También frente al segundo argumento de la identificación, y voy a reforzar bastante este argumento, y es que en la vida real, a diferencia del debate, los sentimientos mueven mucho, los sentimientos mueven masas, y en la medida en que las mayores afectadas y el mayor foco de atención del movimiento feminista son las mujeres, necesitamos que ellas sean las que se vean identificadas, que ellas sean las que se vean reflejadas en este movimiento, en la sociedad. Entonces vemos que cuando yo veo ahí en el podio, independientemente de si esa mujer está diciendo o no lo que yo quiero escuchar, yo me veo reflejada en ella porque tiene los mismos problemas que yo. En esa medida hay una mayor identificación y vemos un beneficio concreto para lo que es el movimiento feminista y su foco principal, sin desatender a sus focos secundarios. Luego hablamos de la coherencia con el mismo movimiento, y es que nosotros planteamos, y antes de reforzar ese argumento te recibo tu punto, Valeria. ¿En serio me estás diciendo que el objetivo principal del movimiento feminista es cargos públicos y no precisamente empoderar a las mujeres que están en situaciones de violencia de género, etcétera, precisamente por esa falta de equidad? Empoderar a la mujer en general, y en gran medida en los cargos de dirección pública a los cuales históricamente no han podido acceder, porque nosotros estamos acostumbrados en nuestro imaginario que la esfera pública es para el hombre, y para nosotros es normal ver hombres presidentes, directores de empresa, directores de grandes movimientos, pero no es normal para nosotros ver a la mujer
movimiento quiere igualdad entre hombres y mujeres, pero tengamos en cuenta el status quo. Esa igualdad no existe porque no tenemos mujeres empoderadas. En esa medida tenemos que ir más allá. Tenemos que tomar acciones representativas que beneficien al movimiento para que así nosotros podamos hacer que esas condiciones de igualdad se materialicen en mayor medida en la sociedad. Entonces vemos que sí, el hombre tiene algunos problemas a los que atiende la sociedad, a los que atiende la mujer, a los que atiende el movimiento feminista, pero vemos que la mujer es el gran foco de esos problemas y necesitamos un estandarte, necesitamos quien las represente y que las haga sentir identificadas y quien materialice esa igualdad yendo más allá del simple discurso de oye, tú y yo somos iguales en el papel, discurso que hasta ahora no le ha servido de manera efectiva, de manera tan efectiva al movimiento. Entonces, de esa manera, nuestros tres argumentos quedan vivos en este debate. Ellos lograron intentar probarnos unos supuestos perjuicios de lo que le traería para el movimiento, perjuicios que solo se materializan en el deber ser, pero que no atienden a la realidad concreta y puntual que quiere plantear esta medida, como es un status quo de desigualdad. Como nosotros les probamos beneficios reales de lo que le trae para el movimiento feminista puntualmente, esta medida es que nosotros como gobierno estamos orgullosos, y no solo orgullosos, sino también muy felices de estar parados aquí en esta final defendiendo esta moción. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Pasa adelante, por favor, la siguiente palabra. Por favor, pedimos al público guardar silencio para efectos de no perjudicar la toma de notas por parte de los jueces, lo que podría perjudicar también a sus equipos. Valeria Hernández. Muy bien, al parecer el gobierno nos ha dado cuenta de que esta medida no excluye de que si bien haya líderes hombres dentro del movimiento feminista, siga habiendo líderes mujeres dentro del movimiento feminista. Por tanto, no entendemos por qué creen que las mujeres en ningún momento van a tener con quién sentirse identificadas o que en ningún momento va a haber líderes feministas que sean mujeres. Pero bueno, vamos a pasar. Y es que primero nos dice la oradora anterior que el objetivo principal del movimiento feminista es la aceptación de las mujeres en cargos públicos. Pero le voy a explicar algo y también voy a refutar una afirmación gratuita que viene y nos dice que no hay mujeres empoderadas. Le voy a poner un ejemplo muy fácil que voy a vincular con mi primer argumento. Y es que yo soy una mujer empoderada. Yo soy presidenta de una asociación civil. Yo estoy aquí parada en una final de debate. Yo tengo el derecho a votar y ser votada. Yo puedo postularme a un cargo público. ¿Y sabe por qué puede que no gane? Porque la sociedad todavía no tiene aceptación hacia mí. No porque no tenga los derechos, sino porque no estamos causando un impacto suficiente y un impacto tangible en la sociedad que no se va a dar a través de poner simplemente líderes feministas, sino de generar un cambio real. Pero esto no se va a dar a través de ponerme en un estandarte únicamente a mí y únicamente a otras mujeres empoderadas, sino que tenemos que hacerle entender a la sociedad que las mujeres tenemos las capacidades suficientes para acceder a estos cargos públicos. ¿Y eso cómo se va a lograr? Haciendo planeaciones estratégicas para ir mejorando este movimiento. Y así vamos a seguir refutando. También nos dice que no hay suficientes mujeres dentro del feminismo. Bueno, nunca nos prueba cómo el hecho de que no haya líderes hombres dentro del movimiento feminista va a hacer que espontáneamente más mujeres se unan al movimiento. Y tampoco nos dice por qué esta medida, por qué el hecho de que haya líderes hombres vaya a ser un obstáculo para que más mujeres se unan. Después pasemos con la primera oradora. Y es que ella nos dice que va a ser una ventaja, pero como ya les probamos, las mujeres ya tienen la condición en papel, como ella lo dice, porque no lo tenemos en la práctica por algo que es un problema social, no de gobierno. Y esto no se va a solucionar únicamente poniendo mujeres en un estandarte. Vamos a pasar a su segundo argumento, que era la mayor visibilización. El hecho de que haya líderes hombres no implica que vayamos a esconder a las líderes mujeres o que vaya a dejar de haber líderes mujeres que puedan empatizar con las mujeres. Entonces, y también nos dice, es que los hombres no saben cuáles son nuestros problemas. Exacto, por eso se los tenemos que enseñar. Y si yo logro formar empatía con otro hombre, y no solo formar esa empatía, sino que ese hombre tome mi estandarte, voy a tener un mayor impacto en la sociedad. Después nos habla de la coherencia y desde el orador anterior ya le demostramos cómo esto sería primeramente materializar el objetivo principal, que es la equidad de género,
mucho más allá, y con esto paso a uno de mis argumentos, que es que primero, la flexibilización de roles. Precisamente por eso es un problema para las mujeres acceder a cargos públicos, porque muchas personas dentro de la sociedad siguen pensando que la mujer únicamente tiene el rol de estar en la casa, únicamente tiene el rol de cuidar a los hijos, únicamente tiene el rol de ponerse a cocinar. Pero ¿qué pasa? Si nosotros generamos un impacto en la sociedad que cambie y flexibilice esos roles, que también afecta a los hombres, porque actualmente los hombres, que no decimos que sea el principal problema dentro del status quo, pero sí es un factor que influye. Los hombres también se ven afectados por este estigma de los roles de género. En la medida de que la sociedad acepte que yo puedo salir y representar a un sector de mi sociedad, también puedo aceptar que mi esposo se quede en casa cuidando a mis hijos, y esto me va a ayudar a desempeñarme con mi cargo. Paula. El problema no impacta lo que hacemos con esta medida es generar un impacto en la sociedad de que las mujeres sí son capaces de liderar sus propios. Pero insistimos, no le estamos quitando ni el liderazgo principal ni el liderazgo general del movimiento a las mujeres. Simplemente estamos abriendo la puerta a que también haya líderes hombres. Y como ya se lo explicamos, estamos generando mayor empatía en la sociedad. ¿Y por qué es importante que sea este doble rol de hombre y de mujer? Primero, porque es una dinámica social conjunta. Tanto hombre como mujer convivimos en sociedad. Si el hombre no acepta a la mujer tiene un problema, que es lo que está pasando. Si la mujer no acepta al hombre en la sociedad, el hombre tendría un problema, que también ya sería otro debate. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros lo que tenemos que generar es una empatía y una aceptación de hombres con mujeres. ¿Cómo creemos que lo podemos hacer? Aceptando que haya líderes hombres que puedan empatizar entre, y así ya tener líderes que puedan empatizar mujer-mujer, mujer-hombre, hombre-hombre. Y esta medida se va a dar de una manera más fácil para precisamente llegar a esa meta de generar un impacto social en conjunto a toda la sociedad y no únicamente a las mujeres. Porque si nos concentramos únicamente en seguir impactando a esas mujeres, que ellas mismas reconocen que no son suficientes, entonces no nos vamos a encargar de la raíz del problema, que es el trato que se nos da en la sociedad en general. Porque yo, mujer, puedo empatizar de manera muy fácil con otra mujer y decir, está bien, te voy a tratar igual, pero eso no significa que el hombre, que también coexiste en mi sociedad, me vaya a tratar igual y también vaya a querer votar por mí cuando me postulo para una candidatura. Paso al siguiente argumento, que es la reivindicación del movimiento. Actualmente, dentro de este mismo status quo, vemos que el movimiento feminista se está desvirtuando por la radicalización, por las feminazis, etc. Y esto hace que se pierda de vista el objetivo. Esto hace que las personas en el exterior crean que no estoy yendo por un trato igualitario, sino que simplemente vayamos a caer en el embrismo. El hecho de que nosotros demos la oportunidad de que haya líderes hombres dentro de este movimiento puede ayudarnos a reivindicar esa tergiversación del movimiento, y es algo que no están tomando en cuenta, porque si no hacemos una estrategia que realmente sea efectiva para generar este trato igualitario, no vamos a cumplir el objetivo ni de empoderar a las mujeres de manera interna, que creemos que es lo más importante, ni de manera externa para que puedan acceder a mayores oportunidades en la vida pública. No, gracias. Y por último, creemos que brinda mejores perspectivas de avance para el movimiento. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un grupo cerrado que tiene los mismos problemas, tenemos una perspectiva menor. Si nosotros invitamos a alguien externo a ese grupo, nos puede dar una perspectiva más objetiva del problema y de cómo lo podemos buscar solucionar. Además, esto también son mejores estrategias de avance, en el sentido de que nos hallamos con íconos precisamente que nos puedan ayudar. Un claro ejemplo es Justin Trudeau, que se ha vuelto un ícono del movimiento feminista y del movimiento LGBT. ¿Y esto que está haciendo? Que estas dos comunidades tengan más derechos y mejores tratos en Canadá. Y esto se puede replicar. Y esto que sería una alianza estratégica que puede hacer el movimiento feminista precisamente para cumplir sus objetivos. Porque no debemos de perder de vista que si bien el movimiento feminista es, como lo dice, feminista, esto no implica que no sea un problema de ambos géneros. Y no implica que no necesite de ambos géneros para llegar a una solución. Y es lo que está obviando la Cámara de Oposición, la Cámara de Gobierno. Si nosotros logramos generar ese impacto en ambos géneros, podemos empezar a solucionar la problemática que no me permite a mí, mujer empoderada, acceder a ese cargo público. Estamos flexibilizando los roles, que creen que yo me tengo que quedar en casa y mi esposo debe estar en la política, y que puede ser al revés y nadie nos va a estigmatizar a ninguno de los dos. Esto es lo que logramos no aceptando esta moción. Gracias. Muchas gracias, Valeria. Invitamos a pasar adelante a la instalacionista
grave error, porque nos presentan a nosotros, el movimiento feminista, como un grupo exclusivamente cerrado. Lo que nosotros estamos defendiendo acá es que los que ejerzan los cargos de dirigencia sean exclusivamente mujeres. En ese sentido, sí vamos a tener el conocimiento y la experiencia propia de los hombres, porque sí vamos a dejar que participen de este movimiento feminista, solamente que no van a ser dirigentes de este movimiento en virtud de que creemos que son estas personas, que son las mujeres, las que representan de una mejor manera la vivencia propia de la mujer que ha sido históricamente relegada al ámbito de lo privado. Quiero que una frase guíe mi discurso del día de hoy: lo privado es lo político, y esa es la frase con la que tiene que ser coherente el movimiento feminista. Breves reflexiones a todo lo que nos ha dicho la oposición. En principio nos dicen, claro, ¿por qué no dejamos que las personas o los hombres participen de este movimiento en el sentido de ser dirigentes? Porque los hombres también sufren de machismo. El machismo se origina porque han constituido una carga negativa inherente a lo femenino. Si queremos reivindicar o cambiar el machismo, tenemos que acudir a la causa principal y en ese sentido reconstituir lo que significa lo femenino y cambiar todo este estigma desde la base. No, muchas gracias. En segundo lugar, nos dicen que necesitamos a los hombres porque los hombres impactan más a una población, digamos, independientemente no sea machista, o los hombres se identifican mucho más con los hombres. Hay un par de problemas con esto. En principio, de que nosotros consideramos que la mujer tiene que tener la autonomía y tiene que tener la posibilidad de tener voz. En este sentido, si es que tienen experiencias propias, son solamente ellas las capaces de explicar esto de mejor manera. Pero en segundo lugar, reivindica o perpetúa un estigma increíblemente problemático, que es que el hombre ha sido históricamente el único que ha podido acceder a la esfera de lo público, a la esfera de lo político. Y lo que está reivindicando esta medida de dejar de dirigentes hombres por liderar el movimiento feminista es que necesitamos de un intermediario, necesitamos de un mediador para que finalmente nos entiendan. En ese sentido, necesitamos de un hombre que sea de política y nosotros igual nos quedamos en la esfera de lo privado. Necesitamos cambiar eso. Si vamos a solucionar el problema, que sea un verdadero cambio y no un cambio que perpetúe un estigma que está a la base. En tercer lugar, nos dicen que no necesitamos convencer a las mujeres porque las mujeres se consideran iguales. De hecho, consideramos que hay mujeres que están dentro de una estructura machista, dentro de una estructura patriarcal y hegemónica y no conocen otra opción de vida. En ese sentido, solo se van a sentir identificadas con una mujer que represente sus vivencias históricas, que represente sus vivencias propias y personales. En ese sentido, sí necesitamos tener más personas afines y mujeres en sí afines al movimiento machista por una cuestión de que de esta manera, por empatía, conocen de mejor manera otra forma de vida y otra posibilidad de empoderarse. Ok, dime. A ver, bien, ellos me dicen efectivamente que las mujeres están en un núcleo machista y no se da a resolver. Pero ¿qué pasa cuando un hombre machista se carga o se pone en un puesto de cargo de liderazgo del movimiento, se sensibiliza y entiende mejor el movimiento y así mismo aceptaría efectivamente más? No, eso es totalmente falso. De hecho, un hombre machista tiene esta característica psicológica que nos impide empatizar precisamente con las mujeres. Nosotros queremos empatizar con las mujeres, queremos empatizar con su experiencia propia. Ok, ¿qué voy a demostrar en este discurso? 3 puntos. En principio, ¿por qué esto beneficia al movimiento feminista como tal? Porque esto genera más adherentes, porque esto en efecto erradica el estigma que está a la base, que por largos años históricamente el movimiento feminista ha buscado erradicar. En primer lugar, ¿qué es el movimiento feminista? Se preguntarán ustedes a lo que falta definir. Consideramos que es un movimiento que busca que las mujeres que han sido históricamente relegadas a la esfera de lo privado salgan a la esfera de lo público. ¿Qué significa esto? Que hay mujeres, o las mujeres tienen experiencias propias particulares de su condición que nadie más puede entender, solamente ellas, y que necesitan brindar y sacar a lo público en el sentido de otorgarle categorías. Ejemplos de esto es, por ejemplo, la depresión postparto y el acoso sexual en el ámbito de trabajo. Consideramos que solamente las mujeres, o una mujer, por ejemplo, en los años 50 que sufría depresión postparto, únicamente era categorizada de loca y no tenía esta categoría médica que podía ser de alguna forma reivindicada. Consideramos que solamente las mujeres entienden de una manera preconceptual esta experiencia y pueden sacarlo a lo público de una mejor manera. En ese sentido, consideramos que es mejor tener una representante que entienda de mejor manera esta esfera. No, por eso estamos hablando solamente del movimiento feminista, del movimiento LGTBI, que sale del movimiento, ¿no? Ok, en segundo lugar, ¿por qué consideramos que las mujeres deberían encarnar o encarnan de mejor manera sus valores? Porque consideramos que si uno quiere entender bien esas experiencias propias, tiene que entender que se identifican con una determinada población vulnerable. En ese sentido, consideramos que una mejor manera de generar empatía y de llevar un verdadero
sale de ese vínculo de opresión y que puede tener otra posibilidad de vida. En ese sentido consideramos que la libertad, en principio, independientemente de los méritos o de méritos de la práctica, en principio es de mejor manera representada en nuestro caso, ya que tenemos mayor libertad de escoger, siéntense, por favor, otras opciones de vida, como bien he mencionado. Ok, en último lugar, ¿por qué consideramos que existe una estructura patriarcal que merece ser paliada o dejada de lado? Consideramos que mediando o dejando que los hombres también sean dirigentes del movimiento machista, reforzamos y reafirmamos un estigma de que el hombre necesita ser el mediador propio de la mujer. El hombre necesita salir y hablar por la mujer. Nosotros queremos precisamente quitar este tipo de estigma en virtud de que le reconocemos a la mujer la autonomía, la capacidad a ella de regularse a sí misma, la capacidad a ella de expresar lo que realmente quiere. Y si necesitamos cambiar la mentalidad machista, que no sea perpetuando precisamente este estigma de base, sino cambiando esa mentalidad, radicalizando la situación y dejando y visibilizando realmente que existe una contradicción entre lo que las mujeres sienten y el sistema actual y la estructura opresora en ese sentido. Consideramos que el mensaje es mucho mejor desde nuestro lado de la Cámara, no solo en virtud de que damos puestos de dirigentes a las mujeres, sino que en segundo lugar, materializamos de mejor manera el hecho de que la mujer pueda hablar por ella misma y puede expresarse, puede expresar lo que ella piensa. En ese sentido consideramos que es increíblemente beneficioso para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Les recordamos a los oradores, por favor, comentarnos su nombre antes de comenzar con su discurso. Álvaro Gazañahui. Álvaro Gazañahui. Muy buenas tardes. En primer lugar hay que señalar que esta Cámara no considera que el movimiento feminista debería ser dirigido exclusivamente a las mujeres. Y para eso quiero comenzar con algo que dijo la segunda oradora de la Cámara Alta de Gobierno. Básicamente dijo que el problema de los trabajos y de las cuotas en estos es el principal. Y en cambio el problema del machismo es uno secundario, lo cual es una afirmación totalmente gratuita por lo que voy a demostrar. Si tú eliminas el problema del trabajo, sigue quedando otros problemas. Sigue quedando el problema del acoso, sigue quedando el problema de la despreciación. En cambio, si tú eliminas el machismo, se va el problema del trabajo y se van los demás problemas. El gran problema es el machismo, señores. Y eso es lo que tenemos que combatir. ¿Y cómo lo vamos a combatir mejor? Dejando a los hombres también liderar. Y esa es otra cuestión que no ha entendido la Cámara de Gobierno. ¿Por qué? Porque su primer argumento, ¿qué dice? Que básicamente poner a una mujer como cabecilla la va a reivindicar. Y muy bien, no negamos eso. Pero lo que ellos están negando implícitamente es que también existe liderazgo horizontal. ¿Y por qué? Porque al fin y al cabo pueden haber 3 mujeres que sean líderes y un hombre que sea líder. Y al fin y al cabo sigue habiendo 3 mujeres y un hombre. Se sigue empoderando a la mujer que un hombre es en el poder. Pero su segundo argumento viene a decir que me voy a adherir, las mujeres se van a adherir al movimiento porque hay una mujer. Y como ya dijimos, el problema es el machismo. Y el problema del machismo no es tan solo los efectos prácticos del machismo, es la educación que viene atrás. El problema es cómo se resuelve con educación, educando. Y realmente cómo se educa llegando a todo, no simplemente solucionar el problema. Entonces no solo tengo que llegar a mujeres, tengo que llegar a hombres. ¿Y cómo llegamos a hombres? Bajo los argumentos que ellos presentaron con líderes hombres, justamente. Luego, nos dicen básicamente, ¿qué cosa? Que los sentimientos mueven más, que las mujeres se van a ver reflejadas, y lo mismo. Pero como les digo, para vencer el machismo no necesitamos solo mujeres, también hombres. Necesitamos a alguien que se vea reflejado en el hombre. Y ahora, con esto, luego la última oradora básicamente nos dice, ¿qué cosa? Que hay que acudir a la causa del machismo. Y señores, la causa del machismo es el hombre. Y necesitamos justamente a educarlo y enseñarle cómo debe ser. Debemos dejarle ser parte de esto para que entienda cuáles son los principios y cómo funciona la vida. Luego, nos vienen a decir básicamente que 2 cosas. Que la mujer pueden ser mucho más afines y básicamente que dejando a los hombres ser parte de esto, va a salir un hombre, van a pensar que el hombre tiene que hablar a través de la mujer. Y por esto queremos acusar de egoísta a la Cámara de Gobierno. ¿Por qué? Por
porque como hemos dicho, el problema es el machismo. Y las únicas víctimas del machismo no son las mujeres, porque muchas veces también es el hombre la víctima del machismo. ¿Y por qué? Porque es culpa del machismo que a un hombre se le discrimine por ser considerado como afeminado. Es culpa del machismo que a un hombre se le discrimine y se le diga correspondilla. Eres menos hombre por llorar, eres menos hombre por ser sensible. Señores, el problema del machismo también tiene como víctimas a los hombres. Y por eso quiero dar lugar a mi primer argumento. No, muchas gracias. El enemigo del feminismo es el machismo. Entonces, el hombre también tiene que luchar en contra de esto. ¿Por qué? El feminismo justamente busca igualdad y como ya hemos señalado, el real problema y enemigo del feminismo es el machismo. Porque eliminando el machismo, que es el problema principal, todos los problemas secundarios como el trabajo y tantos otros se van a eliminar. Desgraciadamente, como hemos dicho, para vencer el machismo tenemos que realmente reivindicar a todas las víctimas. A las mujeres sí, pero también a los hombres, como ya señalé en mis ejemplos. Entonces, si el hombre también es víctima del machismo, ¿por qué no vamos a dejarlo ser parte de una lucha en la cual él va a poder apoyar? ¿Por qué no dejar parte de ser víctima tanto como la mujer? ¿Por qué es víctima al hombre que también es víctima? Al fin y al cabo, para realmente reivindicar la mujer, el lugar de cada uno, tanto hombres como mujeres, y realmente vencer el machismo. ¿Por qué? Porque si juntamos a las dos víctimas, van a luchar por lo que quieren. Y luchando por esto, ¿qué se logra? Básicamente, muy simple. Que realmente se venza y se golpee el problema de fondo, el problema estructural, que es el problema del machismo. Ahora, su argumento, como nos decían, era que estamos dejando que los hombres hablen hablen por las mujeres, lo cual no es necesario, porque los tres líderes mujeres que ya mencioné pueden hablar por las mujeres, y ese único hombre líder puede hablar por todos los hombres víctimas del machismo, al fin y al cabo, y al fin y al cabo se sigue peleando lo que es el machismo y luchando día a día contra esto. No, muchas gracias. Entonces, ¿por qué queremos dejar básicamente que no sea solo dirigido por mujeres? Porque como hemos señalado, el verdadero enemigo del feminismo es el machismo. Y en el machismo también hay víctimas que son hombres. Y como tal, también merecen una representación en eso. Luego, pero antes de consejo segundo. El problema de dejarlos a ambos es que como estamos acostumbrados a ver al hombre en la esfera pública, como no siempre lo hacemos, le vamos a poner más atención a ese hombre y no se va a crear ningún mensaje contrasistémico de que queremos visibilizar a las mujeres como víctimas. No necesariamente, en primer lugar, y en segundo lugar también queremos visibilizar, como le estoy diciendo, a los hombres que somos víctimas del machismo, al fin y al cabo. Luego, nuestro segundo argumento viene a ser la malinterpretación del discurso. ¿Por qué? Porque lo que se está haciendo es generar un potencial rechazo. Cosa que ya se ha dicho también como en la Cámara Alta en primer lugar. ¿Por qué? Porque se va a ver a un movimiento feminista que no deja ser parte de los hombres. Y como tal, desgraciadamente en esta sociedad se va a considerar a priori que realmente el movimiento feminista no lucha por igualdad y por reivindicar a la mujer, sino busca por estar en un lugar encima. Entonces, con un juicio a priori negativo, realmente no va a haber tantas personas que se quieran unir esto. Se va a radicalizar ese discurso y no se va a considerar realmente lo que quieren. Y si una persona ya tiene una perspectiva negativa del feminismo, jamás va a poder ser parte de este y como tal, jamás va a tratar de entender el problema que este quiere luchar. Y si no entiende el problema que este quiere luchar, nunca va a luchar por ese problema. Y si no luchamos por el machismo, jamás vamos a superar el machismo. Entonces, lo que estamos haciendo es implícitamente aumentar los enemigos que tenemos. Cuando bien podemos todos trabajar juntos, ¿por qué? Porque no solo es responsabilidad de todos vencer el machismo, sino, ¿por qué? Porque los hombres también son víctimas. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que estamos dándole a pensar a la gente? Estamos dándole a pensar a la gente, estamos permitiendo que en el imaginario se cree la idea de que es obligación de la mujer resolver el problema que ella no ha causado. En conclusión, estamos haciendo creer que, al fin y al cabo, que es culpa de la mujer realmente la sociedad machista que está creciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente para evitar esto es básicamente dejar a los hombres así. Dejar a los hombres dirigir, además de porque también son víctimas. ¿Por qué? Porque estamos considerando y dejando pensar que realmente las mujeres estamos permitiendo pensar que las mujeres no son las culpables de esto, sino más bien el mismo hombre. Y por eso el mismo hombre se quiere solidarizar con la causa. Entonces, en conclusión, esta Cámara permitiría básicamente que los hombres dirijan los movimientos feministas, en primer lugar, ¿por qué? Porque los hombres también son víctimas del machismo y el machismo es el principal enemigo del feminismo. Y en segundo lugar, para eliminar enemigos, que es básicamente a causa de la radicalización del problema y que se piense que el feminismo no es lo que es. Y por último, para evitar esa idea de pensar que el machismo es culpa de la mujer. Muchas gracias.
Hola. ¿Se me escucha? ¿El jugador me escucha? ¿Sí? Voy a agarrar acá por un tema de... Pareciera que la Cámara Contraria ha olvidado que el principal problema y el número uno es que la víctima principal de toda esta ola de machismo es la mujer mucho antes que el hombre, porque si bien existen hombres que son fuertemente discriminados, la proporcionalidad es mucho menor a la víctima de lo que son las mujeres de todos los partidos. ¿Qué es lo que pasa? Acá frente a la Cámara Opuesta. Nos han tratado de proponer una pseudo contramedida diciendo de que hagamos un liderazgo horizontal, pero independientemente de la práctica que quieran hacer, lo que proponen en principio está mal. ¿Por qué? Porque va al contrario a la lucha del feminismo contra el patriarcado. ¿Por qué? Porque parte de esta lucha contra el patriarcado es lograr que la mujer sea más visibilizada en el ámbito del feminismo con mayor representación. ¿Qué es lo que pasa? Tú cuando pones a un líder hombre y un líder mujer igual en el status quo en el cual estamos, a quien van a mirar más, a quien van a hacer más caso, van a ser al hombre y no a las mujeres. Es el sentido de discriminación, de atacar y discriminar la autoridad de su rol dentro del movimiento feminista y la búsqueda de esta reivindicación en general, y sigue generando que se ignoraba. Ahora nos dicen de que el hombre es víctima del machismo, pero ¿qué pasa? Nos presentan la bandera del machismo inverso. Pero ¿cómo funciona este machismo inverso que ha pasado? Esos hombres que son víctimas de estos hombres malos son percibidos como lo femenino. ¿Por qué? Porque los hombres machistas o patriarcales los ven esos hombres maltratados como lo femenino. Entonces el problema radica en la captación de lo femenino. Esto tiene que lucharse desde la lucha contra la mujer y la visibilización de esa, porque la base es parte de eso, del maltrato contra la mujer, de entender que lo femenino es lo malo. Entonces, para luchar contra ello, tú primero tienes que priorizar la lucha por lo femenino. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Nos dicen, pero pobrecitos estos hombres que son víctimas del machismo, hay que hacer su propia causa. Por último, si no crea sensibilismo en todo caso, pero no mezcle las ambas causas. ¿Por qué? Porque va a generar un perjuicio mayor a la lucha por la reivindicación de la mujer. Ahora, vamos a tener que seguir presentando el caso de toda la bancada de oposición. Y es que, ¿qué es lo que pasa? Hablan de una idea de que los hombres pueden impactar en otros hombres, pero el problema es de que cuando tú pones estos dirigentes hombres a la cabeza del feminismo, los demás hombres no nos van a ver como unas figuras legítimas. De hecho, nos van a ver como unos traidores. ¿Por qué? Nos van a percibir como aquellos que representan a la masculinidad, aquellos palitos que ahora están en la cabeza de todas las mujeres, y no como aquellos que realmente tienen una figura de legitimidad. De hecho, consideramos que ello es mucho más lesivo, pero no solamente ellos, sino que las mismas mujeres que ahora están dentro del ámbito de lo doméstico y que son maltratadas por un hombre, van a ver que la que está encabezando el movimiento feminista es justamente un hombre, el mismo agente maltratador y no otra mujer la que incentiva al empoderamiento del cambio en sí mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Básicamente, ya resulté el tema del machismo a la inversa, pero ¿qué es lo que ocurre acá? Es de que la Cámara Opuesta ha tratado de hablar de la empatía entre diferentes núcleos, etcétera, etcétera. Pero el primer público al cual tú tienes que dirigirte para la reivindicación es a la mujer, para que la mujer pueda levantar su voz y darse cuenta que no debe ser más oprimida y no debe ser más maltratada. De hecho, consideramos que justamente ellos dicen de que el sector complicado es el mismo hombre patriarcal. Pero en la medida que tú coloques a un dirigente ante todo el ojo público, los hombres que son los maltratadores no van a tener contacto directo con este dirigente, no van a tener esa cercanía con ese dirigente y no va a haber esa empatía. Pero por ejemplo, ¿qué pasa? Nosotros sí permitimos la militancia dentro del movimiento. En ese sentido, esos hombres de la cotidianidad es mucho más probablemente que ellos logren conseguir el efecto de un dirigente altísimo que solamente ve a los hombres por televisión y no tiene ningún contacto directo. En ese sentido, el punto de negociación se cae. Pero ahora nos hablan de la asimilación de roles y justamente de que en realidad son roles que afectan en general. Pero ¿qué pasa? El problema radical dentro de esta asimilación de roles es justamente que todavía se perpetúa el estigma de que el hombre es aquel que tiene que hablar por la mujer, el hombre que va a tener que escuchar a la mujer y hablar por ella en la sociedad para que al final la sociedad la pueda entender y pueda poder velar por sus derechos y no la misma mujer que lo haga. Ahora, hay un punto muy importante a resaltar en este debate y de oposición, la última manera que trata de decir es que en realidad lo que estamos haciendo es que estamos en un status quo de desvirtuación del movimiento feminista y que en realidad no se está luchando por el avance en general. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Qué es lo que pasa en el status quo? En el status quo actual, el movimiento feminista tiene diferencias. Hay diferentes olas de feminismo y diferentes posiciones del feminismo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú pones a este dirigente feminista? Un dirigente hombre a cargo de un movimiento feminista en un lugar específico del mundo. Las otras congregaciones de movimientos feministas van a percibir a aquella parte del grupo como traidora a la causa por la reivindicación de la mujer, porque siguen perpetuando la misma lógica del estigma en el cual un hombre se tiene que centrar y que tiene que dirigir al grupo. Es decir, sigue generando problemas dentro de la fragmentación, dentro del feminismo, y perpetúa la fragmentación. Y la medida en la cual tú perpetúas la fragmentación dentro del movimiento feminista, le quitas credibilidad, le quitas capacidad de impacto y de hecho perjudicas no solamente al movimiento, sino a todas las mujeres que buscan representar, porque así quitas su capacidad de impacto. Ahora, básicamente, antes de eso, el problema que nos estás presentando es que toda la sociedad va a creer que el hombre
logro un sentimiento de empatía como hemos explicado. ¿Por qué? Porque la empatía justamente nace de la relación de las experiencias inmediatas, de las experiencias cotidianas que yo como lideresa, yo como dirigente, puedo expresar y comunicar a toda la sociedad en general. Es decir, ¿qué pasa? Justamente a partir de la cercanía, de la experiencia, de que yo soy una mujer que encarnó todo, es que tú generas mayor credibilidad hacia las otras mujeres. Es más fácil que las otras mujeres te crean a ti mujer hablando que a un hombre muy lejano de ellas que empiecen a hablar. En ese sentido, pero es un tema muy importante de identificación. Ahora, ¿qué es lo que pasa básicamente? También esta medida lo único que hace es perpetuar el patriarcalismo y el falocentrismo. ¿Por qué? ¿En qué se basa toda esta lógica? En la lógica en la cual la mujer simplemente sin la representación de un hombre, sin la figura de un hombre que tiene que estar ahí detrás de ella, no va a poder ser capaz de empoderarse, no va a ser capaz de salir adelante. ¿Cómo se traduce esto? Porque la gente va a ver que el movimiento feminista al fin y al cabo necesitó un hombre para que la dirija, necesitó un hombre para que logre seguir luchando por las causas y al final las mujeres no fueron las que lograron su empoderamiento, al final las mujeres no fueron las que lograron salir adelante, sino que necesitaron de un hombre para que las tuviera que sacar adelante. Y eso es muy contrario. En ese sentido, como ya hemos demostrado, como en principio, y esto es nefasto para el movimiento feminista, pero asimismo tiene repercusiones en la práctica para el movimiento feminista, es que nosotros consideramos que esto trae más beneficios que beneficios. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Le pedimos al último orador que se presente, por favor, antes de exponer su discurso. Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo Garro y en esta ocasión me presentaré como el latigo de la oposición. En primer lugar voy a proceder con la refutación respectiva de las palabras de Alexis, posteriormente presentando los puntos de choque que creo que darán las conclusiones de este debate y podrán tornarnos a nuestro favor. En primer lugar, con respecto a las palabras de Alexis, él trata de desvirtuar nuestro argumento de que el machismo también llega a los hombres mediante el señalamiento del machismo inverso, del cual creo yo que es simplemente un eufemismo para tratar de desvirtuar la verdadera naturaleza de este y como si aún así llega al hombre tratar de derivarlo por otro lado. Él nos habla de que el machismo inverso precisamente se funda en que es perverso y es reprochable porque se basa en lo femenino. No necesariamente. También hablamos de que el machismo llega a los hombres no solo por la identificación de lo femenino, sino por las expectativas sociales que se arman con respecto al hombre, con respecto de que este debe ser padre de familia, con respecto de que este debe ser sostén del hogar, con respecto de que este tiene que ser gay, no necesariamente feminado, pero no tiene que mostrar emociones, no necesariamente tiene que mostrar un punto de vista simplemente mantenerse como una figura estoica. Ese es el fundamento. No solo el reproche de lo afeminado, sino el que también hay una expectativa social detrás de esto. Y el problema que no se está contemplando es que el machismo es un ámbito cultural y que si no contemplamos sus particularidades y nos concentramos simplemente en el ámbito de que lo plantea Alexis, de que simplemente se basa en la feminidad aparente, no estamos atacando su verdadera causa. Por otro lado, quiero hablar también de que nos promulga a favor de la autonomía de las mujeres. Yo como mujer debo estar empoderada lo suficiente para encabezar mi propia causa y por así representar a mí mismo. Sin embargo, hay un pequeño detalle sobre eso que evita de que un hombre también pueda pararse para empoderar a la mujer. Todavía no, Alexis. El asunto es este. Primero, hay que reconocer que si bien la mujer ya por antes de esta moción ya es capaz de representarse a sí misma, no descarta el hecho de que un hombre también se pare a empoderarla más. No descarta el hecho de que un hombre pare y tome la batuta para hablar por ella misma. Porque no es solo un problema de las mujeres. Y hablando en ese sentido, podemos decir que el hombre también puede aportar mucho en eso y descartar su posición, porque el hombre también tiene una posición respectiva dentro del problema del machismo y la relegación de la mujer, es anular una opinión que puede no solo eso, complementar y apoyar, sostener la posibilidad que la mujer tiene de reivindicarse a sí misma. Excluir el discurso del hombre no necesariamente beneficia al de la mujer, simplemente excluye un punto de vista más crucial para poder beneficiarla a ella misma. Por último, quiero mencionar que también se habló de que su medida, en principio, va a luchar contra el patriarcado y el falocentrismo. Señores, por quitarle la voz a un hombre, no estoy luchando contra el patriarcado, simplemente estoy quitándole un punto de vista más que puede contribuir a la causa y simplemente, por ese sentido, no voy a anular todos los factores culturales que sostienen al falocentrismo y al patriarcado, muy aparte de darle la voz a un hombre. Señores, el patriarcado tiene sustento sociológico, no solamente es un hombre que se para a hablar por otros.
Y muy aparte de eso, si un hombre puede hablar en favor de una mujer, no necesariamente está en favor del patriarcado, no está tratando de abarcar todo el ámbito del feminismo, no está tratando de ser la cara de este, simplemente es una voz más. Y si no permitimos, todavía no, si no permitimos de que el hombre represente al propio hombre, víctima del machismo, víctima del patriarcado, estamos quitándole la voz a alguien. En ese sentido, posteriormente quiero proceder a mis puntos de choque, que quiero enfocar, primero, a quién le pertenece el discurso. Dos, la identificación de quién. Tercero, la empatía versus el aislamiento. En primer lugar, con respecto a quién le pertenece el discurso, Alta nos juega un juego muy interesante, porque primero reconoce que el feminismo es un problema de todos, porque el machismo llega eventualmente a todos. Sin embargo, pone en prioridad el problema de las mujeres por encima de todos aquellos otros agentes implicados dentro del feminismo. Hombres, minorías sexuales como bisexuales, homosexuales, bisexuales, etc. Lo cual, convenientemente, Erika quiere dejar de lado este debate, aunque estos hayan emanado precisamente del movimiento feminista. El feminismo no se funde en la mujer per se, se funde en el sentido de igualdad y que este no debería ser atentado por aspectos que el patriarcado y el machismo vienen a fomentar. No es solo un problema de las mujeres, señores, es un problema de todos. Es un problema de los hombres, es un problema de las otras minorías sexuales que son agentes importantes en este problema. Por otro lado, como ya nos venía mencionando, te respondo, Alexis. Que la expectativa hacia el hombre de la que tanto estás hablando se basa en lo femenino que tiene un origen en la mujer, y por lo tanto es la mujer la que... Te entiendo, Alexis, no necesariamente se basa en lo femenino. La expectativa de que un hombre tiene que ser sostén del hogar no necesariamente implica que haya una contrarrelación con respecto a la mujer. Hablamos de que hay una expectativa social en el hombre que no solamente se funde en lo femenino, sino en factores históricos y culturales que no contemplan ellos y solamente pretenden zampar en carga a la mujer. No es relevante para esto en ese sentido. Retomando la idea que ya estaba mencionando, señores, el machismo es un tema transversal y si hablamos de ese, es el principal problema del feminismo. No solo afecta a las mujeres, afecta, como ya mencioné, a los hombres, minorías sexuales, en aspectos culturales y en aspectos históricos que claramente tienen que solucionarse de una manera completa, atacando el machismo, no cortando un ámbito del discurso. Dígame. Gracias. El problema es que como los hombres también lo sufren, pero en menor medida, atiendo a un menor público renunciando al grado. Sobre ese punto quiero opinar algo. Está efectuando una simple ponderación entre el sufrimiento de las personas. Está efectuando la priorización de los problemas de unos por encima de los de otros. Cuando estamos hablando de que el problema del feminismo es sobre todos. Las mujeres padecen el machismo, los hombres también lo padecen, las minorías sexuales lo padecen. Y restar la importancia al problema de esos otros individuos ya genera una situación de desigualdad. Cuando el feminismo se funde en igualdad. Y eso es lo que defendemos. En segundo punto quiero presentar la identificación de quién. Ese es el asunto. El juego que nos propone el gobierno es que, claro, va a haber una identificación de las mujeres en tanto ven una mujer hablando. Este aspecto solamente debe tomarse en ámbito simbólico, porque el hecho de ver una mujer hablando no necesariamente me empodera a mí como mujer para poder representarme y poder verme como centro de un discurso. No, es más bien un discurso vacío. Una mujer hablando simplemente es un arma mediática, no necesariamente un arma de contenido. El discurso feminista se difunde por medio de bases, por medio de sustento, no por imagen. Esa imagen simplemente de que el feminismo está al servicio de prostituirse simplemente para defenderse sin base. Y eso no es justo para todos aquellos implicados a que el feminismo está comprometido en defender mujeres, hombres, niños, minorías sexuales. Esto solo desvirtúa su verdadera naturaleza y simplemente lo ven como un arma de marketing, efectivamente. Así, mencionaba esto, identificamos que hay una identificación. ¿De quién? De la mujer, por supuesto, del hombre, claramente, de los niños, de las minorías sexuales, los intersexuales, bisexuales, homosexuales, transexuales, tantos implicados agentes que hay en este debate han sido dejados de lado simplemente por ponderar de manera aseverativa y tautológica los problemas de las mujeres. Las mujeres pasan problemas, no estamos descartando esto, pero simplemente la creencia de que quitando los hombres vamos a solucionar todo el problema transversal que hay detrás de todo ello es simplemente vaga, vacía e insuficiente. Ese es el asunto que estamos teniendo aquí. Por último, quiero presentar la empatía versus el aislamiento. ¿Por qué? Porque el hecho de que un hombre esté encabezando un movimiento feminista no necesariamente hace de que éste quiera, como ellos no quieren vender, apoderarse de todo el movimiento. No hacen de que éste simplemente quiera tomar la batuta de todas las feministas y encadenarse él como hombre para representar a todas. No asevera de que éste quiera hacer la cara del patriarcado tratando de apoderarse del feminismo. No, señores, es una voz que, como ya venimos mencionando desde la hora anterior, se basa en este que defenderse. Oh, disculpe, muchas gracias.